muchas gracias por venir a los numerosos presentes, pocos pero de gran calidad, o sea, que se nota ahí que viene lo mejor. A ver, la conferencia que os voy a dar se llama El alma de la hispanidad, con un subtítulo que es cómo pasamos cómo pasaron de esconderse en las montañas a conquistar medio mundo. ¿Cómo fue posible esa transición? ¿Cómo fue el paso de uno a otro? Si bien es cierto que el título original de la conferencia iba a ser algo así como afortunados y agradecidos, y luego veréis por qué, ¿vale? No os lo voy a contar, ya lo veréis a lo largo de la conferencia. Bueno, he de empezar con pregunta de examen, una pregunta sencilla. ¿Cuándo consideramos que algo es lo mejor? Algo o alguien que es lo mejor o que es el mejor en lo suyo, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, se suele decir que Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos, ¿vale? ¿Más o menos estáis más o menos de acuerdo? ¿Podríais considerarlo como más o menos, sí? ¿Vale? ¿El mejor deportista, el mejor tenista de todos los tiempos? ¿Sí? ¿Vale? ¿Tal vez el mejor deportista de todos los tiempos? Vale. Vale, la pregunta ¿es el mejor porque es perfecto? ¿Lo hace Rafa Nadal todo bien? ¿Juega igual de bien en todas las superficies? ¿No pierde ningún partido? ¿No falla ninguna pelota? ¿Es imposible de batir? ¿Nadie le ha derrotado nunca? O sea, repito, ¿Rafa Nadal es perfecto? No, pero es el mejor. Vale. Cada año algún partido, algún equipo de fútbol, no voy a entrar en detalles, que nos podemos aquí enfangar, pero algún equipo de fútbol gana la liga. Gana el mejor, ¿no? Vale. ¿Ese equipo que gana la liga es perfecto? ¿Lo hace todo perfecto? ¿No comete ningún error? ¿No pierde ningún partido? ¿No comete ninguna falta? ¿No hace ninguna infracción? ¿Su entrenador no comete ningún error al sacar, o al poner, o al quitar? ¿O es el mejor porque lo hace mejor que todos los demás? ¿Sí? Es el mejor porque lo hace mejor que todos los demás, ¿correcto? Vale. Pues este es un concepto muy importante y vais a ver enseguida por qué. Esta es la primera de las preguntas. La segunda es si sabéis la diferencia entre dirección y sentido. Entre dirección y sentido. Cuando hace unos años en España, hace ya una tacada de años, en España fueron a poner las señales de tráfico de cambio de sentido, hubo algún listo que fue a poner cambio de dirección. Y los geógrafos y los físicos, toda esta gente se llevó las manos a la cabeza. Los matemáticos, todos dijeron, ¡no! ¡Mal! No, cambio de dirección, no. Cambio de sentido. La dirección es toda la línea. O sea, la dirección tiene dos sentidos. Para que cambies de sentido, o sea, sentido es que vas hacia allá o vas hacia allá. No puede ser, o sea, a veces decimos cambio de dirección, pero está mal, es cambio de sentido. Vale, ¿y qué es el sentido? El sentido es cuando vas hacia alguna parte, cuando vas hacia algún lado. Lo que te da sentido es que vas hacia alguna parte. Y esto es importante para las organizaciones, para los gobiernos, para los pueblos y para las personas. O sea, todo necesita un sentido. Todo necesita ir hacia alguna parte. Cuando tu trabajo deja de tener sentido, te sientes perdido y empiezas a buscar otra cosa. O empiezas a decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Esto que hago no tiene sentido. No tiene sentido porque no va a ningún sitio. Cuando la vida no tiene sentido, pues tenemos un problema grave. O sea, todos necesitamos darle un sentido a lo que hacemos y todos necesitamos darle un sentido a nuestras vidas y a todo. Para todo es muy importante darle un sentido, pero especialmente es importante darle un sentido al conjunto de nuestra sociedad. Cuando las sociedades dejan de encontrarle sentido a lo que hacen, empiezan a perderse. No quiero señalar ninguna circunstancia actual, pero vamos, la podéis pensar vosotros por vosotros mismos. En la historia ha habido momentos en los que esa sensación de sentido ha sido más fuerte que nunca, y lo podéis ver, si os gusta la historia, que me imagino que en parte estáis aquí por eso, en las grandes figuras de la antigüedad.
bueno, no hace falta que sea irnos tan lejos, las grandes figuras de la historia, las que más sentido le han dado a su existencia y a lo que hacían. Vamos a pensar en uno de los más grandes, Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía clarísimo que su vida tenía un destino, estaba destinado, su madre se lo inculcó fervorosamente, y su padre encima le dio las herramientas, Filipo II le dio las herramientas para poder llevarlo a cabo. El tío tenía absolutamente claro que iba a superar cualquier tipo de obstáculo porque su vida tenía un destino, iba hacia alguna parte, tenía un sentido profundo, férreo, absoluto. Iba el tío para allá, pasara lo que pasara. Y la consecuencia de ese profundo sentido fue tremenda en su entorno. O sea, la importancia que tenía para Alejandro su propio sentido de vivir, el sentido de su vida, causó enormes repercusiones en la antigüedad. Hubo destrucción de ciudades, arrasó pueblos, hubo enormes batallas, tremendas pérdidas, países que se destruyeron, otros nuevos que surgieron. O sea, hubo una gran consecuencia de este sentido, ¿vale? Y esto es lo que vengo a contaros aquí. Porque uno de los gobiernos más importantes de la historia ha sido la monarquía hispánica, ¿vale? Y ya me centro en lo que es el tema de la conferencia. Hasta aquí la introducción. La monarquía hispánica tuvo un gran sentido cuando fue. Mientras fue, tuvo un gran sentido. ¿Con qué nos quedamos de lo que ocurrió con Alejandro Magno? Con que arrasó Tiro, con todos los muertos que ocurrieron cuando la conquistó, con los muertos en sus batallas, pues murió gente, murió un montón de gente que a lo mejor no tenía por qué morir, que murió porque la vida de Alejandro Magno tenía mucho sentido para él. Se destruyó el imperio, se arrasaron ciudades, hubo hambre, hubo sufrimiento, se consiguieron riquezas, se construyeron nuevas cosas. O sea, eso pasó con Alejandro Magno y eso pasó con la monarquía hispánica. La monarquía hispánica hizo una serie de cambios, tenía un sentido trascendente, un sentido muy importante que provocó una serie de enormes cambios en la vida de millones de personas. Y lo que yo os pregunto es, ¿qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía esos cambios que ocurrieron cuando los españoles... ¿Cómo llegamos a ese punto en el que los españoles provocamos un cambio trascendente en la vida de millones de personas? ¿Qué sentido tuvo? ¿Fue bueno? ¿Todo fue bueno? No, todo fue malo. Como en todas las vidas hubo de todo. Y sobre todo, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegamos al punto de la monarquía hispánica? Y la respuesta es que, por la que yo le doy, es que llegamos ahí a consecuencia de la peor calamidad que le ha ocurrido a pueblo alguno en toda la historia de la humanidad. La peor calamidad que le ha ocurrido a ningún pueblo en toda la historia de la humanidad, porque en el año 711 después de Cristo, un relativamente pequeño ejército musulmán y bereber, de unos pocos árabes y bereberes, invadió el sur de la península, derrotó estrepitosamente y por sorpresa al ejército visigodo, arrasó con todo lo que había y conquistó, en una campaña relámpago, conquistó Hispania en 4 años. En 4 años se perdió todo. Quedaron 4 matados en las montañas del norte. En 4 años se perdió todo. Y ya está, se acabó. Ya hemos terminado la conferencia. O sea, conquistaron, llegaron los musulmanes, conquistaron aquí, y ahí acabó todo, ¿no? Ya no ocurrió nada más, ya conquistaron todo, se quedaron 4 gatos en Asturias y ya ahí acabó todo. No, resulta que los guerreros astures se refugiaron en aquellas montañas, vencieron en una pequeña batalla en Covadonga, le dieron la respuesta a los musulmanes y comenzaron una guerra de reconquista que duró 780 años. 780 años. Estamos ahora mismo con lo de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania lleva 2 años y se nos hacen eternos. ¿Alguien ha oído hablar de la guerra de los 30 años? ¿La guerra de los 7 años?
La guerra civil, la guerra mundial, 3 años, 5 años, 7 años, 30 años, la Virgen, 30 años, la guerra de los 100 años, madre mía, la guerra de los 100 años, vale, 780 años de guerra en España, 780 años de guerra, no te digo que me lo superes, igualamelo, igualame eso. ¿Qué otro pueblo ha superado una guerra de 780 años? Sí, no continuos, intermitentes, vale, pero así ha sido. ¿Qué pueblo ha superado eso? Y sobre todo, ¿qué esperanza de victoria tenía un guerrero Astur de las montañas en el año 720 después de Cristo? ¿Qué esperanza de victoria tenía? Los musulmanes habían conquistado todo, no quedaba reino, no quedaban tropas, no había dinero, no había nada, había 4 gatos para enfrentar a los musulmanes. Estaban de hecho intentando conquistar ya lo que es la Galia, pues lo que es Francia. ¿Qué esperanza? ¿Por qué siguieron peleando? ¿Por qué siguieron luchando? Si no había ninguna posibilidad de victoria. Y sin embargo siguieron. ¿Qué posibilidades de victoria tenía en el 740, 20 años después, sus hijos? ¿Por qué seguían luchando? ¿Por qué siguieron luchando? En el 760, en el año 800, incluso 100 años después, bueno, dieron la respuesta, conquistaron hasta el Duero, fueron bajando, pero incluso en el siglo X, en el siglo XI, incluso en el siglo XIII, los cristianos siguieron sufriendo espantosas derrotas a manos de los musulmanes, y seguían viendo el peligro constante de que los bereberes del norte de África mandaban hordas renovadas de refuerzos y refuerzos para reconquistar aquello, para devolver a los cristianos al norte, para recuperar lo que habían perdido, para volver a invadir Europa. O sea, el peligro fue constante durante todos esos siglos, constante. Y sin embargo, no se rindieron. No había ninguna esperanza de victoria, ninguna. O sea, tú coges a imaginaos que inventamos una máquina del tiempo. Vamos al año 720. Acaban los musulmanes de conquistar todo. Vamos allí y decimos al tío, ahí al guerrero Astur, ahí con su lanza y tal. Sigue luchando. Sigue luchando. Sigue luchando porque dentro de 780 años vamos a vencer. ¿Os imagináis? O sea, si fuerais vosotros. ¿Cómo? O sea, que yo no voy a ver la victoria, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. O sea, que 780 años de guerra es demencial. Y los tíos siguieron luchando. Siguieron luchando porque tenían el absoluto convencimiento de que luchaban por una causa buena y justa. Tenían la fe absoluta de que su causa era buena y justa. Y siguieron luchando aunque no había ninguna esperanza de victoria. Unos pocos años antes lo perdieron todo porque los hispano-visigodos entonces no valoraban lo que tenían. Porque no valoras lo que tienes muchas veces hasta que lo pierdes. Porque si no valoras lo que tienes, tu salud, tu trabajo, una amistad, lo que sea, si no valoras lo que tienes, te arriesgas a perderlo y en muchos casos mereces perderlo. Lo perdieron todo, y cuando lo perdieron todo fue cuando dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos perdido esto? Hay que recuperarlo a cualquier precio, y por eso siguieron luchando, porque su causa era buena y justa. Siguieron luchando el del 720, que nunca vería la victoria, el del 740, el del 800, el del 900, el del 1000, ninguno de ellos durante 780 años vio la victoria. Y al final, sin embargo, ¿qué pasó el 2 de enero de 1492? La toma de Granada. 780 años. ¿Qué otro pueblo ha hecho eso? Pues así es, y por eso digo que los hispanos, los españoles, somos el pueblo más afortunado de toda la creación.
No lo digo en un sentido racial, no tiene nada que ver, somos el pueblo más afortunado de todos. Y en consonancia, en consecuencia de esto, debemos ser los más agradecidos de todos. Porque gracias al sacrificio de todas esas decenas de generaciones que lucharon y lucharon y lucharon y murieron y derramaron su sangre por una esperanza de victoria que no tenían, porque era imposible vencer, gracias a ellos estamos nosotros aquí. Gracias a ellos podemos ir por la calle vestidos como nos dé la gana, comer jamón, bailar, escuchar música, nuestras mujeres pueden vestir como les dé la gana, pueden ir por ahí, pueden salir por la noche y pueden hacer un poco una vida digna y libre, gracias al sacrificio de esos 780 años de valientes, gracias a ellos. Y por eso digo que somos los más afortunados y debemos ser los más agradecidos. Este es el primer motivo. ¿Y qué pasó en 1492 también? ¿Qué otra cosa pasó en 1492? La toma de Granada, el fin de la Reconquista y el descubrimiento de América unos meses después. No sé si lo sabéis, pero estuvimos a esto de que Colón se pirara a negociar con el rey de Francia. Estuvimos a esto, de que Colón se fuera, de hecho, de hecho se había ido. O sea, el tío hizo las maletas y se fue, porque si no recuerdo mal, la primera vez que se presentó ante los reyes Isabel y Fernando para ofrecerles el plan de viajar de ir a las Indias por el oeste, ¿vale? Primero Colón se lo ofreció al rey de Portugal, que no estaba interesado porque el rey de Portugal ya tenía una ruta para ir al oeste. Ya tiene una ruta para bordear por el Cabo de Buena Esperanza, por África, ¿vale? Entonces no le interesaba invertir un dinero en una empresa que no le beneficiaba en nada, no le daba ninguna ventaja y podía no salir bien, entonces ¿para qué? Así que el rey de Portugal no le hizo caso. Y cuando vino a España, y esto lo cuenta muy bien el libro que os recomiendo, Colón Emprendedor, cuando vino a España se lo contó a los reyes católicos y a Fernando, que estaba más preocupado, Fernando el rey de Aragón, Fernando el católico, estaba más preocupado por los temas del Mediterráneo, pues tenía otras cosas en la cabeza, ¿vale? Esto creo que fue en 1485, si no recuerdo mal. Pero Isabel de Castilla dijo, tate, esto me interesa. ¿Por qué? Porque había hecho un acuerdo con Portugal que le impedía ir a las Indias a conseguir las especias por el mismo camino que Portugal. No podía bordear África, por un acuerdo firmado que tenía con Portugal. No podía ir a las Indias. Y lo que le ofrecía Colón era ir a través del Atlántico. Y dijo, me interesa. Estuvo unos años reteniendo a Colón y en el verano, me parece que fue en el otoño del 91, Colón dijo, mira, estoy hasta el gorro. Habían pasado 5 o 6 años, la OTAN no le hacía caso, estaban enfrascados con la Reconquista, no tenían dinero y no tenían forma de esforzarse, me voy. Hizo las maletas y se fue a ofrecérselo al rey de Francia. Y en el último momento, gracias a un fraile, amigo suyo, que fue corriendo y dijo, no, para, espera aquí. Fue corriendo a ver a la reina y dijo, mira, Colón se pira. Colón se pira, dame algo, dame un respiro. Le dieron un adelanto, Colón se quedó, finalmente viajó a América, la historia que ya conocéis. Pero lo que ocurre es que el viaje de América era una empresa en el pleno sentido de la palabra, necesitaba beneficio. O sea, era una inversión de la corona, con un promotor privado, Colón, para ir a las Indias a conseguir especias, a conseguir comercio, especias, las Indias, oro, esas cosas. Y fueron al Caribe, ¿y qué encontraron en el Caribe? Mosquitos, indios caníbales y enfermedades tropicales. ¡Jo! Te haces de oro con estas cosas. No encontraron oro, no encontraron riquezas. Y en el segundo viaje, Colón, ya digo, esto lo cuenta muy bien el libro Colón Emprendedor, que os lo recomiendo. Colón se dio cuenta de que no tenía nada o sea, que no había recompensa, no podía compensar a los reyes con riquezas, no podía financiar la empresa. ¿Cómo financio yo esto? Y Colón nunca había estado en el negocio de los esclavos, que era normal, la esclavitud era legal en todo el planeta Tierra, pero Colón nunca se había metido en esas cosas. Pero dijo, bueno, pues no lo había pensado, pero podemos llevar esclavos. Entonces cogió a unos cientos de indios, a los que vencieron, unos combates y tal, cogió unos cientos de prisioneros y dijo, bueno,
y los mandó a España diciendo, mira, te mando estos indios y unos pájaros y unas cosas y tal, en fin, y estas porquerías como adelanto de las próximas riquezas que voy a conseguir en este viaje que me estáis financiando, patatín y patatán. Y al principio nadie dijo nada, quiero decir, todos dijeron, bueno, pues no era lo que teníamos previsto, pero bueno, son unos esclavos, pues muy bien, estupendo, pues nada, el cardenal Fonseca, si no me equivoco, fue el encargado de vender a los indios, se hicieron unos negocios, se subastaron, se repartieron, y todos están contentos. Pero, y aquí ocurrió uno de los giros inesperados de la historia que marcan el devenir de los tiempos, o sea, este fue uno de esos momentos cruciales en la historia en los que todo el mundo debe fijar su atención. Pero Isabel de Castilla no podía dormir, no dormía tranquila, no dormía bien con su conciencia tranquila, porque lo que Isabel, que era profundamente católica, pensaba es, estas nuevas tierras que hemos descubierto están llenas de gentes que no han sido cristianizadas, que no han sido evangelizadas. Y nuestra primera obligación como reyes católicos, por encima de cualquier otra obligación, es llevar el evangelio a esta gente. ¿Cómo voy a venderlos como esclavos? ¿Cómo voy a vender como esclavos a una gente a la que voy a evangelizar? No tiene ningún sentido. O sea, no solamente no tiene ningún sentido, es que está mal. Está mal, mi primera obligación es evangelizarlos, darles la oportunidad de ser parte de la comunidad cristiana, y si son parte de la comunidad cristiana, son mis súbditos, son parte de mi corona, son parte de mi reino. No, o sea, y se debió despertar una noche así, abrir los ojos y decir, no podemos hacer esto. Esto que estamos haciendo está mal. Y le dio un codazo así a Fernando, y yo digo, ¿qué? Fernando, mira, pasa esto, no podemos hacer esto, no podemos vender a esta gente, tenemos que evangelizarlos. Esa es nuestra obligación, nuestra primera obligación como cristianos es evangelizarlos. Y el otro, que era un comerciante aragonés, me imagino que debió decir, pues tristemente tienes razón. ¿Y qué hizo? O sea, y lo que hizo Isabel fue algo que no se ha hecho jamás en la historia y muy probablemente nunca volverá a ocurrir algo así. Fue al obispo Fonseca, le explicó sus motivos, le explicó lo que había pensado y le dijo, cómpralos de vuelta. ¿Cómo? Que los compres de vuelta, que recuperes a los indios. Los vamos a evangelizar y los vamos a llevar de vuelta a su casa. Vale. Poneos un momento en la piel, no del obispo Fonseca o de la reina de tal, poneos en la piel ahora mismo de uno de esos indios. Estás en tu tribu y en el Caribe, tienes un combate con los españoles, unos extranjeros que vienen de lejos, no sé qué, te capturan, mala suerte, has perdido, bueno, ¿qué vamos a hacer? Te van a esclavizar a ti y a otros cientos, bueno, pues lo normal, una tribu vence a otra, tal, pues te esclavizan, pues me ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? Te llevan a través de un viaje de un montón de días a un país lejano, donde hay gente muy rara, que viste de una manera muy extraña, te subastan, o sea, ves claramente que te has convertido en un esclavo, quiero decir, eso no hace falta ser muy listo para darte cuenta, y te llevan a un tío que te ha comprado y tal, y ahí, ya está, eres esclavo en una tierra extraña. ¿Muy bien? Vale, y una semana después viene un tío y te dice, oye, que te vuelves. ¿Cómo? Que me han cambiado de dueño. Entonces, no, que nos hemos equivocado. Te vuelves, te vamos a devolver con tu tribu. ¿Cómo? Sí, la reina ha dicho que lo que hemos hecho contigo está mal, contigo y con tus compañeros, está mal. Así que te vamos a llevar de vuelta. Te pedimos disculpas y queremos que aceptes esto como compensación por los daños que te hemos causado. ¿Os podéis imaginar la cara de ese señor, o señor o lo que fuera? Entonces, recuperaron a los indios, compensaron a los compradores con el dinero de la corona, los metieron de vuelta en los barcos y los devolvieron allí. Les pidieron disculpas por habérselos llevado, por haberlos esclavizado y por haberlos vendido, y les compensaron económicamente, no con dinero, ¿no? Pero les compensaron por los sufrimientos.
Pregunta: ¿qué posibilidad tenían esos indios? ¿Qué opciones, qué posibilidad había de no acabar como esclavos si los hubieran capturado los franceses, los portugueses? Los portugueses fueron responsables de los aproximadamente 12 millones de africanos que fueron trasladados durante la época colonial de África a América. De los 12 millones más o menos que se calcula de nativos africanos, 9 millones fueron vendidos por los portugueses, 1 millón por los británicos, me parece 1 millón por los holandeses y el resto por otra gente. Si los capturan los portugueses, esclavos; los franceses, esclavos; los ingleses, esclavos; cualquier árabe, esclavos; cualquier otra tribu de América o de Asia, esclavos, o esclavos y luego sacrificados. Si los hubieran capturado muchas de las tribus de allí de América, los habrían sacrificado, o sacrificados y luego canibalizados. Si los hubiera capturado cualquier otro pueblo del planeta Tierra, en el mejor de los casos habrían sido esclavos, probablemente sacrificados y canibalizados después. Su única posibilidad, la única posibilidad que tenían de que la historia acabara así, era que fueran capturados por los españoles. La única posibilidad que tenían. Además, por los españoles, dirigidos por la reina Isabel. La decisión de la reina Isabel de Castilla cambió la historia de la humanidad, cuando ella dijo: no, esto que hemos hecho no está bien, lo podemos hacer mejor. Es más, nuestra obligación de católicos es hacerlo mejor, y lo vamos a hacer de esta otra manera. Y ya la reina en 1500, y en su testamento, que fue en 1504, cuando murió, ya en 1500 ya puso leyes a favor de los indios. En su testamento dejó que nadie dañara a los indios, que se los cuidara, que se los respetara, que nadie les hiciera nada a sus súbditos. ¿Pero por qué lo respetó Fernando?, que era un rey mercantil de Aragón. O sea, se murió la reina y Fernando se quedó como regente de Castilla. Podía haber dicho, bueno, a ver, es que era muy maja, la reina era muy maja, pero necesitamos aquí, ¿sabes?, necesitamos dinero. Ahora que ya está muerta, ¿sabes?, no estaba, ¿sabes?, no vamos a seguir con esto, ¿no? El cardenal Cisneros podía haber dicho, bueno, necesitamos aquí. Pues no, respetaron el testamento, pusieron a un señor como gestor de las relaciones con los indios, para que vigilara que se cumplieran las leyes. Unos años después, durante la conquista de América, cuando estaba ya Carlos V, dio la orden a todo el mundo: paradlo todo, detened todo, todas las exploraciones, todas las conquistas, todo, detenedlo todo. Vamos a decidir entre nosotros, vamos a debatir si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Os imagináis a los romanos? ¿Os imagináis a los británicos debatiendo si la conquista de la India estaba bien o no? O lo que le estaban haciendo a los aborígenes en Australia estaba bien o no. A los musulmanes, a los conquistadores musulmanes, ¿os imagináis a los mongoles debatiendo si arrasar China era moralmente aceptable? Y Carlos V cogió a dos equipos para debatir, con doctores y leguleyos y personas de mucho conocimiento, y les puso a debatir si aquello era moralmente aceptable o no, si la conquista era moralmente aceptable para un cristiano, si estaban haciendo bien o no. Y mientras tanto la detuvieron, y estuvieron así, si no me equivoco, 7 años, lo que se llamó la controversia de Valladolid. Había un lado, digamos, un bando que decía que aquello era inmoral y que no se podía hacer, y había otro bando que decía que sí que era moral, pero que había que hacerlo así, conforme a estas leyes y tal. Al final no se llegó a una decisión definitiva, sino a un acuerdo de consenso. Se decidió continuar la conquista, pero manteniendo las máximas garantías con los indios, y así fue como se hizo.
O sea, y se persiguió continuamente cualquier tipo de abuso que los hubo, por parte de los conquistadores, los terratenientes, los latifundistas, los prospectores y toda esa gente. Esto no lo ha hecho ningún otro pueblo de la historia, ninguno. Y por eso yo digo, este es el segundo motivo por el que yo afirmo que somos los más afortunados y en consecuencia debemos ser los más agradecidos, porque somos los herederos de esa moralidad, de esa forma de hacer las cosas, de esa forma de pensar de ¿está bien esto que estoy haciendo? ¿Podemos hacerlo mejor? Puede que podamos hacerlo mejor. Esa forma de pensar no lo tiene ningún otro pueblo de la Tierra. Si hay alguno que lo tiene, está en Hispanoamérica y es heredero nuestro. Es así de sencillo. Os decía lo del indio este que capturaron y llevaron a España. Vale. Fijaos una cosa. La mayor parte de los libros de historia sobre la conquista y los documentales, las películas, se fijan sobre todo en el poder. En el poder, en las cosas, es un poco como las urracas, ¿vale? Que te fijas en lo que brilla, te fijas en el poder, los caballos, las armaduras, los cañones, los mosquetes. Los españoles eran más poderosos, tecnológicamente más avanzados, socialmente mejor organizados, ¿sí? Tenían más riquezas, tenían tecnología, los barcos, la diplomacia de Cortés era superior, sí, pues también es verdad. Y por eso, por su superior tecnología, su superioridad militar, su diplomacia superior, por eso los indios fueron derrotados. Resulta que Cortés, por ejemplo, se alió, o sea, consiguió sus conquistas aliándose con los indígenas locales. Si no hubiera sido por sus alianzas con los indígenas locales, jamás habría vencido. Si eran 4 gatos, eran 4 matados. El ejército inicial de Cortés tenía 1000 y pico hombres. Perdió la mitad y luego recibió algunos refuerzos, pero nunca fueron más de 1500 hombres. Contra ejércitos de 20.000, 30.000, 40.000 enemigos. Era imposible o sea, no tenían ninguna esperanza de victoria. Lo consiguieron, pero no fue así. No fueron las armaduras, las tecnologías, a ver, todo ayuda, pero no fueron las tecnologías, las armaduras brillantes, los barcos, las cosas, esas cosas que brillan y que nos llaman la atención, no fue lo que convenció a los indios de aliarse con Cortés y de cambiar de bando y de unirse a la corona española. No fue eso. Lo que fue es que de repente volvieron unos tíos de España, que habían sido esclavizados, volvieron y dijeron, el tío que había quedado en la tribu, dijo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde sales? ¿Os lo imagináis? ¿De dónde sales? 2 meses o 3 después. ¿De dónde sales? Pues no te vas a creer. Pero me han llevado ahí a un país muy lejano, a España, no sé qué tal, me han vendido como esclavo y tal, y unos días después ha venido otro señor, me han pedido perdón, me han dicho que ya no era esclavo, y que ahora somos parte de la corona española, que somos súbditos de la corona española, y me han dado esto. ¿Os imagináis el efecto en las tribus locales? ¿Os imagináis el efecto cuando llegaron los enviados de la reina y les dijeron, queremos que seáis como nosotros? ¿Cómo como nosotros? Como nosotros, que tengáis los mismos derechos que nosotros, queremos que os incorporéis a la corona española con los mismos derechos que nosotros, en las mismas condiciones, no, pero como iguales, sí, como iguales. Vuestros nobles serán nuestros nobles, os reconocemos los derechos, nos vamos a organizar entre nosotros, y por supuesto nos casamos entre nosotros y tenemos, vais a tener los mismos derechos que un tío nacido en Burgos, en Gerona o en Huelva, los mismos, como nosotros. Y nosotros diciendo, o sea, estos tíos nos pueden arrasar, nos pueden hacer lo que o sea, como han hecho esta gente, y quieren que nos unamos a ellos. ¿Sabéis que España es el primer país de Europa en petición de Erasmus? De todos los países de Europa, el que ponen primero en la lista, bueno, salvo los españoles, claro, todos los europeos, todos los jóvenes europeos, es España. España es el primero. ¿Por qué?
porque cuando viene aquí un finlandés, que vive allí en su país, perdón, pero en su país de hielo y oscuridad, viene aquí y dice, yo quiero vivir como esta gente. Yo quiero vivir como esta gente. Y los alemanes dicen, joder, ¿dónde van los alemanes de vacaciones? Yo quiero vivir con esta gente. Y cuando un tío que no ha salido de Escocia en su vida y solo ha comido comida escocesa, viene a España y prueba la comida española y dice, jo. Y luego se va de fiesta y dice, jo, yo quiero vivir con esta gente. Lo que los indígenas americanos vieron, no fueron las armaduras, las guerras, los cañones, los barcos, no sé cuántos. Lo que vieron fue que los españoles celebramos la vida y vivimos la vida de una manera que prácticamente no tiene imitación en el planeta. Lo que vieron fue que su forma de vida, no la de nosotros, la de los españoles de entonces, era infinitamente superior. Infinitamente superior. Y lo que vieron los indígenas lo que dijeron es, yo quiero vivir como ellos. Eso fue lo que les sedujo. Eso fue lo que les convenció. Yo quiero vivir como ellos. Porque su forma de vida es infinitamente mejor que la nuestra. La vida humana para los indígenas no tenía ningún valor. Ningún valor. Contaba un soldado de Cortés que entrando en Tenochtitlán, cuando entraron como aliados, se quejó a un soldado del emperador, a un soldado mexica, porque un tío de allí le había robado, a alguien que le debió llamar la atención algo que llevaba el soldado en la bolsa, cosa muy normal, y le robó. Entonces el tío se quejó y le dijo, este tío me ha robado, y lo que esperaba el soldado es que la apresaran, que le dieran un cachete, pues a lo mejor que le pusieran una multa, yo qué sé, que se lo llevaran, y entonces el soldado cogió una maza y le mató instantáneamente, le abrió la cabeza, y el otro ni protestó. El mexica se dejó matar, porque su vida no valía nada, ni para el uno ni para el otro. Y le volvió sus cosas y tal, y el soldado español se quedó hecho polvo, se sintió culpable, no se esperaba o sea, le esperaba que le regañara, que le diera un cachete, que le castigara, que se lo llevara a una celda, pero no que le abriera la cabeza, no tenía ningún valor, y el de las mujeres menos, la vida de las mujeres no valía absolutamente nada. A Cortés le suministraron, como alimento para las tropas, le suministraron sacos con bebés cocidos, con bebés cocinados, los propios bebés de ellos. La vida humana no valía nada. Y cuando ven que llegan los españoles con sus guitarras, con su vino, y hacen una fiesta en los palacios y tal, cuando vieron aquello dijeron, yo quiero vivir como vive esta gente. No quiero vivir, quiero celebrar la vida como lo hacen ellos. Quiero vivir y celebrar la vida como lo hacen ellos. Quiero vivir así y quiero que mis hijos vivan así, como ellos. Y eso fue lo que sedujo a los indígenas. No las armas, las armaduras, lo pataní, patatán. Eso fue lo que les conquistó. Esto les conquistó. No las pistolas, los mosquetes, los caballos, no sé cuántos. Sino esto. Que vino aquello y dijeron, yo quiero vivir así. Claramente esa forma de vida es mucho mejor que la nuestra. Y nosotros somos los herederos. El tercer motivo por el que digo que somos los más afortunados y debemos ser los más agradecidos, porque somos los herederos de esa forma de ver la vida y de vivir que no tiene ningún otro pueblo de la tierra. No digo que no haya algunos que se parezcan, pero ninguno como el español. Y eso se reflejaba entonces se reflejaba mucho más, pero se refleja también hoy en día, cuando la gente viene a España y dice, esta gente sabe vivir. O al menos sabe vivir mejor de lo que sabemos nosotros. Lo tienen muy claro. Ese es otro motivo. Y no solamente en cuanto a la vida diaria y demás y tal. Una de las cosas que sublevaron enormemente, que provocaron más tensiones y más fricción entre los nativos y las tropas de Cortés, por ejemplo, fue lo de los sacrificios humanos. Allí te mataban como digo, o sea, te mataban por un quítame ya que estas pajas, o sea, por cualquier tontería, o sea, la vida humana no tenía ningún valor. Pero es que era peor todavía, porque los dioses locales eran seres terroríficos a los que había que complacer para poder seguir viviendo, para que hubiera cosechas, había que complacerles con sangre humana.
Y a los españoles aquello les parecía espantoso, les parecía monstruoso. O sea, cada año se sacrificaban decenas de miles de personas inocentes por toda Mesoamérica. Todo el mundo sacrificaba, y claro, todo el mundo se mataban unos a otros para ver quién capturaba a los guerreros de los otros para luego sacrificarlos. Uno de los motivos por los que los tlaxcaltecas, que llevaban, creo que era 40 o 50 años de guerra contra los mexicas, 40 o 50 años de guerra contra los mexicas, y los totonacas y otra gente y tal se unieron a Cortés, fue cuando les dijo, mirad, os unís a la corona española, os hacéis súbditos de nosotros, yo estoy aquí como su representante, no os vamos a poner más impuestos de los que, nunca os vamos a poner más impuestos de los que os ponen los mexicas, ¿vale? Vamos a respetar vuestras legislaciones, vuestra forma de hacer las cosas, a vuestros nobles, patén y patatán, y nunca más va a haber ni un solo sacrificio humano. Nadie va a sacrificar a otra persona nunca más aquí, se acabó. Ni ellos a vosotros, ni vosotros a ellos. No va a haber ni un solo sacrificio humano más, nunca más. ¿Y qué pasó con los...? O sea, tenían que renunciar a sus dioses. Pero lo que ocurrió fue que los tlaxcaltecas, los totonacas, etcétera, 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 se dieron cuenta de la inmensa diferencia que hay entre un dios que te dice, mata a unos niños, sacrifica a unas personas, sacrifícame a unos inocentes, ábreles el corazón y quémalo allí en el templo, no sé cuántos, para que llueva y haya buenas cosechas, es infinitamente inferior ese Dios a uno que te dice, ama al prójimo como a ti mismo, no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. O sea, entre uno y otro, entre un concepto y otro, la diferencia es tan abismal que es que, una vez más, no hay que ser muy inteligente para verlo. No vais a matar a nadie más y tampoco van a matar a nadie de vosotros. Se acabó. Y los más sabios de los tlaxcaltecas, totonacas, y al final los mexicas y todo lo demás dijeron, es que merece la pena. O sea, ¿este es el precio que tengo que pagar por vivir como vivís vosotros? Me apunto. ¿Dónde hay que firmar? Los españoles detuvimos el peor genocidio que ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad hasta los horrores del siglo XX. O sea, la peor matanza más cruenta y irracional de toda la historia de la humanidad, la detuvimos los españoles. Nosotros fuimos quienes acabamos con aquello. Y les dimos un Dios de amor, respeto, cuidado, generosidad, misericordia, no sé cuántos, a una gente que no tenía ni la más remota idea de que aquello pudiera ser algo, tuviera algún sentido. Les dimos un sentido que ellos no podían ni siquiera imaginar. Y nosotros, este es el cuarto motivo por el que digo que somos los más afortunados y debemos ser los más agradecidos, nosotros somos los herederos de aquellos señores, somos los herederos de ese esfuerzo, somos los herederos de esa gesta. No, y ya no solamente los españoles, los hispanoamericanos, todos los hispanos, somos los herederos de ese esfuerzo por hacer un mundo mejor. Nunca nadie en toda la historia de la humanidad ha hecho algo semejante, no tiene comparación. Podemos buscar en la historia todo lo que queráis, pero es así de sencillo, no tiene comparación, no se puede comparar con ninguna otra cosa. Ni siquiera el Imperio Romano hizo algo equivalente. Es así. No se trata de ser orgulloso o no orgulloso, es la cruda realidad. Y por último, con respecto a este punto, voy a echar un vistazo a ver qué hora es. Que ir acabando. Con respecto a este punto, hubo unos locos todavía más locos que el resto de los locos españoles que fueron allí a la conquista de América. O sea, hay que estar muy pirado, hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para meterse en un cascarón virrioso y atravesarse el Atlántico. Hay que ser muy valiente. Yo conozco a uno hoy en día que lo ha hecho en enero.
y casi palman. Pero bueno, pero con un barco moderno, con telecomunicaciones, todo, pero hay que estar muy loco. Hay que estar muy loco para meterse en el Caribe con los caníbales, las enfermedades de los mosquitos, hacer ahí un fuerte. Hay que estar muy loco. Hay que estar muy loco para meterse en el imperio mexica y bandeárseles ahí con los mexicas, con los 40.000 guerreros, tú 1.000, ellos 40.000, caníbales, los sacrificios, muchos lo pagaron con sus vidas. Hay que estar muy loco. Bueno, muy locos los marinos, muy valientes los exploradores, muy valientes los conquistadores. Y si os digo que había una gente que hacía que estos parecieran unos pusilánimes. Entre los españoles había unas gentes que hacían que estos tíos, los marinos, los exploradores y los conquistadores, parecieran unos pusilánimes, unos domingueros de camping. Que estos, los soldados, los exploradores, los miraban y decían, estos están muy locos. Los misioneros, cuando llegaba allí un tío de eres un tío de Palencia, tienes 19, 20, 24 años, no has salido de Palencia en tu vida, te vas a Sevilla, que no has estado nunca, te coges un barco, nunca has visto el mar, nunca has estado en un barco, te mandan a otro continente, llegas allí con otro tío, con un burro para los dos y unas provisiones y te dicen, es para allá, tienes que ir para allá y fundar. ¿Para allá para dónde? Pues para allá, aquí ya hemos fundado, hay que seguir, para allá, para el norte, sigue, para allá y tal. Hay gente, evangelízalos y fundad allí y tal. Dame una ubicación, dame un mapa o algo. Dice, bueno, mandamos a un tío a hacer un mapa, y estamos esperando todavía que vuelvan, si es que vuelven. Tú no tienes un mandato divino. Pues, ¿qué más quieres? Y el monje, sí, es verdad, ¿qué más? Bueno, pues nada, pues... Y se iban para allá, y fundaban. Por el camino murieron exploradores, murieron soldados, murieron colonos y colonas, y murieron monjes, unos fracasaron, otros no llegaron, hubo de todo, pero siguieron adelante 3 siglos, siguieron adelante porque tenían el convencimiento, tenían la fe de que su causa era buena y justa. Lo sabían los que luchaban en Asturias en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI, los que se jugaban la piel contra los musulmanes. Sabían que su causa era buena y justa y que merecía la pena su sacrificio. Lo sabían. 780 años y vencieron. Con una gesta que no hay igual en toda la historia de la humanidad. Lo sabían los que cruzaron el Atlántico. Sabían que su causa era buena y justa, aunque algunos dudaron y estuvieron a punto de colgar a Colón. Colón lo sabía, los otros lo sospechaban. Bueno, los colonos lo sabían. Los que se enfrentaron a los tlaxcaltecas y a los totonacas y luego a los mexicas, lo sabían. Los monjes franciscanos, los misioneros que evangelizaron toda América, sabían que su causa era buena y justa, e hicieron la mayor tarea de evangelización de toda la historia de la humanidad. Dicen los historiadores que los 2 únicos imperios generadores de la historia, ¿vale?, que todos los imperios de la historia han sido depredadores, excepto 2, el Imperio Romano y el Imperio Español. Bueno, pues el Imperio Romano no pudo igualar, también es cierto que no tenía las herramientas, pero no pudo igualar la mayor gesta evangelizadora y culturizadora de la historia de la humanidad, que fue la monarquía hispánica. Y ahora voy a la pregunta que os había hecho al principio. ¿La monarquía hispánica era perfecta? ¿Fue todo perfecto? ¿Lo hicimos todo bien? ¿No hubo abusos? ¿Todos eran ángeles? ¿Todos eran maravillosos y perfectos? No. Hubo abusos, hubo errores, hubo desastres, se peleaban entre ellos, había envidias,
había ambición, hubo muchos enfrentamientos, hubo muchos conflictos. Y aún así, la monarquía hispánica es el mejor gobierno de toda la historia de la humanidad. Y no hay ningún otro, ni siquiera el romano, que se pueda comparar con él. Ni siquiera el romano. Y afortunadamente, nosotros somos los herederos de aquel. Somos los herederos de la monarquía hispánica. Creo que somos todos muy conscientes de que estamos pasando por unos momentillos en España, unos momentillos difíciles, unos momentos malos. Y nos da la tentación de decir, no tiene sentido, no merece la pena. Saldremos de esta. Vamos a salir de esta, lo vamos a conseguir. O sea, ¿en qué acabará todo esto? Bueno, pues, ¿qué esperanza de victoria? ¿Qué esperanza de victoria tenía un soldado, un guerrero astur en las montañas de Asturias ahí en el año 720? Ninguna. ¿Y qué resultó de su sacrificio y de su férreo convencimiento de que su causa era buena y justa? La reconquista, la victoria y el mejor gobierno de toda la historia de la humanidad, la monarquía hispánica. Ese fue el resultado de su sacrificio y de su fe en la victoria y en que algún día habría una recompensa a su sacrificio, a su esfuerzo. Entonces, cuando alguna vez dudéis de si esto tiene sentido o no tiene sentido, de si merece la pena, de en qué acabará todo esto, pues, a ver, en la otra vez fueron 780 años. O sea, lo que os quiero decir es que es muy probable que no lo veamos ninguno. A lo mejor no lo ven nuestros hijos. 780 años, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni los nietos. O sea, quiero decir, ¿cuánto tendremos que esperar? ¿Cuántos sacrificios tendrá que haber? ¿Cuántas generaciones tendrán que pasar hasta que recuperemos España y hagamos, a lo mejor, algo remotamente parecido al mejor gobierno de la historia de la humanidad del que somos herederos? ¿Cuánto tendrá que pasar? Pues no tengo ni idea. No lo sabemos ninguno. Ni lo vamos a saber. Ya digo, lo más probable es que no lo veamos. Pero de lo que no cabe la menor duda es de que merece la pena. De eso es de lo que no cabe la menor duda. Porque nosotros somos los herederos de aquello. Es diferente. ¿Tú me estás diciendo en serio? Lo siento, pero es que no vas a poder con ello. ¿Me estás diciendo en serio que nuestra situación es peor que la de un tío en Asturias en el año 720? Lo que ocurre es que ahora mismo no estamos en guerra, estamos en otro momento histórico, con otras reglas. Estamos más bien en el periodo equivalente a antes de la invasión musulmana. Más bien estamos justo antes. O sea, lo que os quiero decir es que puede ser mucho peor. Podemos perder toda España. Vale. Pero esto ya ha pasado. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, claro. Sí, ¿y vencimos? Que sí. Sí, tú lo que no quieres son los 780 años de sufrimiento. No quiero ni uno. ¿Sabes? Vale, pero esto es normal. Esto es normal y es humano. Es normal y humano decir, no, Señor, aparta de mí este cáliz. Yo no quiero ser partícipe de la segunda mejor gesta de toda la historia de la humanidad. Vale, pero eso ya jugamos con las cartas que nos dan. Y yo lo que te digo es que, por mucho que nos caiga la lagrimita y que suframos, que merecerá la pena. Que no lo vamos a ver. No, eso seguro. Que no lo vamos a ver, pero si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. ¿Cuánto tiempo nos llevará? ¿Cuántos muertos necesitaremos? ¿Cuánto sufrimiento? Pues no tengo ni idea. Más, menos, seguro que será diferente, porque ha pasado el tiempo, claro. pero
por efecto de otras personas que no lo valoran. Sí, eso es así. Os puedo asegurar que en el siglo VIII había, con toda seguridad, había gente que tenía claro que el peligro era real. Y de la misma manera, os digo, el valor principal de la monarquía hispánica, los valores principales de la evangelización, o sea, ese valor principal no fue a lo largo de los 300 años. Lo podemos adjudicar al siglo XVI y luego pasó de ser el valor principal a un valor importante, pero no el principal. Dejó de ser el valor principal. Cuando dejamos de hacer las cosas, los españoles dejar de hacer las cosas a nuestra manera, cuando dejamos de poner la evangelización como motor principal y faro de todo lo demás, cuando empezamos a comportarnos como se comportan todos los demás pueblos, depredando y pensando de un modo nacionalista, de un modo dominante, cuando empezamos a perder nuestra forma de hacer las cosas, fue cuando fue eso lo que nos condujo a la destrucción de la monarquía hispánica. O sea, esto lo dice muy bien, si tenéis curiosidad, Ramiro de Maeztu. Mientras la monarquía hispánica, lo dice tal cual, mientras la monarquía hispánica tuvo como motor y faro de todo su movimiento, no lo único, pero sí lo más importante, la evangelización, tuvimos a los mejores servidores del gobierno, a los mejores gobernantes y a los mejores sirvientes del gobierno. Cuando los españoles empezamos a pensar, o muchos españoles empezaron a pensar, que España había sacrificado demasiado a la evangelización, a la Iglesia, ¿vale? O sea, no a la evangelización, sino a la Iglesia, que era la gestora de la evangelización, cuando se empezó a pensar esto, también hubo españoles que empezaron a pensar que estaban sacrificando ellos demasiado por España. Cuando dejamos de tener el faro de la cristiandad, de la evangelización como primer motor, fue cuando las cosas empezaron a atrancarse y acabaron en una ruptura nacionalista de los territorios de Hispanoamérica, que se rompieron por el nacionalismo de los criollos, no fueron los indígenas, no fueron los pobres, fueron los criollos, los ricos, los terratenientes de América los que decidieron romper la monarquía hispánica. Los que se mezclaron con nosotros. No, los que eran nosotros, los Sí, que eran pero más eran nosotros. nosotros, Sí, sí. Los indígenas entiendo que eran menos. Los indígenas eran más y ellos lucharon por el rey. La mayor parte de los indígenas lucharon por los reyes. Lucharon en contra de la desintegración de la monarquía hispánica porque sabían lo que venía después. Eso llama mucho la atención. No, es que lo tenían clarísimo. Y de hecho, cuando Charles Darwin, por ejemplo, navegó por aquellas tierras y les preguntó y habló con los indios y demás y tal, los indios le dijeron: dejamos de tener derechos cuando dejamos de tener rey. Fueron las élites las que provocaron la ruptura, las élites liberales, pero no quiero entrar ya en estos detalles cuasi políticos. La inmensa mayor parte de los indígenas lucharon en los ejércitos a favor de mantener la monarquía hispánica. De hecho, se va a celebrar ahora el 200 aniversario del fusilamiento de Agustín Acualongo, que era un general indígena, que luchó a favor de mantener la monarquía hispánica y que le capturaron y le fusilaron. Pues efectivamente, yo no llamo a las guerras a las guerras que llevaron a la independencia de Hispanoamérica, yo no las llamo guerras de independencia, yo las llamo guerras de desintegración de la monarquía hispánica. Fue una guerra civil. La invasión napoleónica jugó un papel absolutamente para que se rebelaran en ese preciso momento. Absolutamente. No para que se sublevaran. Lo que ocurre es que nos distrajo de energías y fuerzas, nos agotó. No podíamos con las dos cosas. Un ejemplo muy... En América se quedaron sin referencia. No sí. En el momento crítico no había un referente, no había un faro, una luz que... Pero había unos ejércitos leales. Muy poca gente. Muy poca gente. Os voy a poner un ejemplo. Justo unos poquitos años antes, a finales del 18, a finales del siglo XVIII, se formó un nuevo regimiento en España, que era el regimiento de Texas.
para ser exploradores en Texas, para llevarlos allí a los presidios de Texas, como se hacía en California y demás y tal. Entonces se formó aquí, se metió en la escuadra de Córdoba, me parece, de Luis de Córdoba, y se lo envió en principio a desembarcar en el Golfo de México y a mantener la frontera de ahí con los indios. No, pero nunca llegó a su destino, porque empezaron las guerras napoleónicas y entonces empezaron a dar tumbos por todo el Caribe, al final acabaron volviendo a España y al final el regimiento de Texas, que tenía un batallón de infantería y unas tropas de caballería, eran 1000 y pico hombres, me parece, era una fuerza pequeña, pero muy importante para una frontera ahí en América, nunca llegó a su destino. Combatieron en Bailén y en otras batallas en la península, y el batallón de Texas nunca llegó a su destino. También.